Hola, hola queridos amigos, bienvenidos una vez más al programa Día a Día. Estamos muy felices como siempre de estar aquí compartiendo con ustedes en este hermoso lugar, esta hermosa bendición del canal 15.1, Bendecidos para Bendecir. Qué lindo nombre, eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros, nos ha bendecido para que podamos ser de bendición, como dice la palabra, a todas las familias de la tierra. Nuestra bendición más grande es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y por eso es lo que queremos compartirles siempre del corazón del Señor, de la presencia del Señor, que es el que levanta nuestra vida. El Señor está aquí dispuesto a sanar, a restaurar, a levantar, a hacer cosas maravillosas. Así que los invito a compartir este video, esta transmisión, a comentar, a participar con nosotros. Si tiene pregunta, envíenos. También aparece en nuestras redes sociales. Escríbanos, síganos, tengamos ese relacionamiento especial que se produce cuando compartimos de las cosas del Señor. Mire, como siempre hablamos la palabra del Señor y compartimos una palabra profética, una palabra que buscamos del corazón del Señor para nuestra tierra, para este tiempo, para la iglesia. Así que quiero que vayamos directamente a eso. Mire qué tremendo lo que dice Primera de Reyes 19, 12 al 13. Voy a leer la NTV y es algo muy lindo, muy poderoso. Dice: pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio, y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? La historia del profeta Elías, yo creo que la mayoría lo conoce, pero si no la conoce, resulta que él era un hombre que habló contra el pecado de Israel, contra los reyes de Israel en ese tiempo, Acab y su esposa Jezabel, que estaban adorando ídolos, que tenían altares de brujería, sacerdotes paganos, etc. Entonces Elías había declarado que venía un juicio de parte del Señor donde no llovería, y luego viene la palabra del Señor después de 3 años y que vendría la lluvia, y luego él enfrenta a los profetas de Baal, ve milagros del Señor, baja fuego del cielo, pero viene la persecución a Elías, y Elías pasa un tiempo de depresión, de dificultad, donde corre riesgo su vida, y empieza a buscar al Señor. Tiene un tiempo de ayuno de 40 días, dice la palabra, porque él estaba tan mal que deseaba morirse, y recibe comida de parte de un ángel le prepara comida, y luego le dice que tenía un largo camino por delante, y durante 40 días él caminó por el desierto hasta llegar al monte de Dios, y allí, en el monte de Dios, tiene un encuentro con el Señor. Pero esto es lo que me llama la atención y es lo que le voy a compartir hoy día. Dice que Elías vio un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, y también vio un incendio y el Señor no estaba en el incendio, y luego oyó, dice, un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, dice que él se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El Espíritu de Dios se manifiesta de muchas maneras, y nosotros a veces podemos creer que ya sabemos cómo Él se manifiesta, pero Él nos puede sorprender, puede hacer cosas distintas. Y me llama la atención que el Señor no se manifestó o no habló en el terremoto, no habló tampoco en el fuego, sino que Él quiso hablar en el suave susurro, en el viento suave. La palabra habla del Espíritu Santo como un viento, y su voz se manifestó también, como dice acá, en el susurro. Entonces Elías en el susurro tuvo el encuentro con el Señor, y Elías conocía los milagros, Elías conocía cómo los cuervos le alimentaron, cómo había multiplicación, resurrecciones, también vio el fuego caer del cielo, también enfrentó a los falsos profetas, y vio el poder, vio la gloria, vio ese poder donde hay mucho ruido, donde hay mucha manifestación, estruendo. Pero ahora Dios lo llevó a una intimidad en la cual Dios se manifestó con un susurro. Y yo hago el contraste, cuando leo esto, me recuerdo inmediatamente el libro de Hechos 2,
Porque en Hechos 2 dice que cuando vino el Espíritu Santo, dice que se oyó un estruendo, como el de un viento recio. Un día estábamos en la iglesia y le estaba hablando esto a los hermanos y dije, hermano, el Espíritu Santo vino con un ruido muy fuerte, un estruendo. ¿Saben lo que es un estruendo? Y sí, me decían amén. Y me acuerdo que teníamos conectado el celular al Bluetooth del sonido y busqué YouTube, estruendo, sonido de estruendo. Y puse bien fuerte y escuchamos el estruendo, o como un trueno. Y cuando escuchamos eso, todos abrieron los ojitos, miraron así sorprendidos, como diciendo, wow, como es un estruendo. Porque aparte el sonido fuerte y los bajos y todo eso llamó la atención. Entonces yo decía, imagínense, el Espíritu Santo entró de esa manera. E incluso cuando el Señor vino después en Hechos 4, dice que hubo un terremoto. Entonces Dios se manifiesta de maneras. Dios se manifiesta de maneras a veces como terremoto, o como temblor, o como estruendo, como fuego. Dice la palabra que cuando fueron a arrestar a Jesús, dijeron, buscamos a Jesús. Y él dijo, yo soy. Cuando dijo, yo soy, cayeron todos por el poder del Señor, por la autoridad, la unción. Entonces el Señor sí puede manifestarse con liberaciones. Por ejemplo, cuando hay liberaciones, dice la Biblia que los demonios salían dando un grito. Y eso lo hemos visto tantas veces, que cuando oramos y el Espíritu Santo libera a alguien, muchas veces los demonios salen con un grito. La gente da un grito así muy fuerte. Entonces podemos conocer del Señor el poder que te hace temblar, los gritos de la liberación, gente que puede caer, alabanza fuerte, ruido. Pero también hay una dimensión de la presencia de Dios que se manifiesta en el silencio, en la quietud. Y a veces no estamos acostumbrados a esa quietud. Pero yo quería compartir esta palabra para decirles que hay algo tan especial en la quietud con el Espíritu Santo, en el silencio, en el silbo apacible. Imagínense que Elías, que conocía el fuego, conocía el poder, conocía los milagros, la resurrección, no podía vencer la tristeza, no podía vencer en ese momento el dolor que sentía, la soledad que sentía por la persecución. E incluso tuvo una baja autoestima, una falta de identidad, que él dijo, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, deseó morirse. Pero ¿cómo lo sanó el Señor? El Señor lo sanó con un silbo apacible. Hay muchos de nosotros que servimos al Señor. Lo servimos y hemos visto sanidades, milagros, o hemos visto crecimiento, o hemos visto la bendición, pero a veces hay dolores, hay vacíos, hay tristeza que están en lo profundo de nosotros y no salen, y no han salido. Y a veces caminamos con eso. Hay muchos testimonios de hombres de Dios, mujeres de Dios usados, que han pasado por depresiones muy profundas, tristezas muy fuertes, o fallas en el carácter. Por ejemplo, en las historias de los generales de Dios, esos libros, muestra cómo todos los hombres de Dios tenían muchas fallas en su carácter. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo hacemos para que el Señor entre en lo profundo de nosotros y saque la tristeza, saque el dolor, traiga la transformación? Hay una bendición en el silencio, en la quietud, que muchos de nosotros en la iglesia no hemos conocido. Entonces, amados, yo quiero compartirle eso y puedo decirle, a veces tengo temor de decir ciertas cosas, pero Señor, dame valentía. A veces yo noto que como cristianos estamos muy acostumbrados a oír música cristiana. Y es lindo, yo siempre digo que es una bendición. La música cristiana transforma muchas veces el ambiente de un hogar, de una casa, sirve como herramienta de evangelismo, nos bendice, podemos adorar, cantar. O sea, no estoy diciendo que eso está mal, pero también hay momentos donde podemos dejar de oír tantos cantantes, tantas personas, y buscar que la música simplemente nos acompañe para oír al Espíritu Santo. Y voy a ir explicando esto para que no se me vaya a enredar. Pero, por ejemplo, la palabra dice en el Salmo 27:4,
hablando de esta realidad, dice, una cosa he demandado a Jehová, dice David, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora, cuando vemos a David, vamos al grano. David no era un fanático religioso. ¿Por qué? Porque David no era un fanático que decía, ¿sabes qué? Yo quiero estar todo el día en la iglesia, todos los días en la iglesia, todos los días en el templo. ¿Y por qué, David? ¿Por qué tú quieres estar todos los días en el templo? Es que a mí me gustan las cosas del Señor, me gusta limpiar el templo, me gusta ordenar, me gusta predicar, me gusta. David no era eso. David no era un fanático de la religión. David era un fanático, si podemos decir eso, en el buen sentido, de la presencia de Dios. Entonces cuando David dice, una cosa le pido al Señor y esta busco. Hay algo que yo oro y le digo, Señor, yo quiero una cosa, y la busco. ¿Qué? Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces cuando él dice la casa del Señor, él no está hablando del templo físico solamente. Él está hablando de un lugar que es el tabernáculo de David, donde la adoración era continua. Por más de 40 años fue continua la adoración, 24 horas al día, por turnos, donde se profetizaba, donde se buscaba al Señor, donde en medio de ese lugar estaba el arca de Dios. Entonces lo que pasaba en el tabernáculo es que la gloria celestial había descendido y estaba posada en el tabernáculo. Cuando David entraba al templo natural, el tabernáculo, David estaba entrando al templo celestial. Cuando David dice que quiere estar todos los días en la casa de Dios, repito, no es simplemente estar en la iglesia, sino que estar en la gloria, en la presencia misma del Señor. Y luego dice, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Cuando hablamos del silencio, del silbo apacible, de la quietud, la palabra contemplar tiene mucho sentido. Entonces, una bendición olvidada es esa de contemplar la presencia de Dios. Muchas personas se han olvidado de esto o no han conocido lo que es contemplar. Y hay tanta gloria en contemplar. Y sabe, básicamente contemplar significa, por ejemplo, busqué una definición en internet y dice, mirar algo con atención y calma. Mirar algo con atención y calma. Y hay un ejemplo, dice, estuve contemplando la pintura durante horas. Y entre paréntesis, mirar con atención. ¿Por qué nosotros contemplamos? Nosotros contemplamos cuando admiramos, cuando vemos belleza. A mí me pasa con otros músicos, por ejemplo, las guitarras, uno toma una guitarra y se queda mirándola, contemplándola con atención. La belleza nos cautiva, nos deja mirando eso por un momento. O nosotros los hombres también, los autos, hay mujeres que también le gusta, pero más los hombres. Los autos, vemos un auto, no sé, alguien se compra un auto nuevo o un auto deportivo y lo miramos, lo contemplamos. Logra esa belleza, capturar nuestra atención y mirarlo. Yo tenía un amigo, bueno, todavía lo tengo, no lo veo hace muchos años, Carlos. Éramos chicos, yo tenía 15 años, él tenía unos 3 años más que yo, tenía 18. Se compró una moto Kawasaki Ninja, y en esos años era lo máximo. Todavía debe ser porque son muy lindas las motos esas. Y me acuerdo que él contemplaba su moto. Él estacionaba su moto y él se quedaba mirándola. Y cuando yo estaba con él me decía, mira esas líneas, me decía, mira cómo baja acá. Y la contemplaba por horas su moto. Incluso hacía dibujos de su moto. Porque la belleza nos captura a nosotros los seres humanos. Entonces cuando hablamos de contemplar al Señor, era lo que a David le pasaba para contemplar la hermosura de Jehová. Él lograba entrar a la presencia de Dios de tal manera que se manifestaba su presencia y él simplemente la miraba. No había palabras, no había interrupción, solamente admiración. Y esto nos pasa, como decía, por la belleza del Señor. ¿Sabes que no hay una forma de decir, mira, es obligación que contemples la presencia de Dios? Debes hacerlo durante 1 hora, 2 horas, no sé. No es así que funciona. Es una belleza que nos cautiva, pero debemos buscarla. Debemos buscar para poder contemplar. Y en la contemplación
lo podemos hacer en el silencio, incluso sin música, sin nada de música. Simplemente entrar a la presencia de Dios y guardar silencio y esperar. A veces podemos poner un piano o música instrumental de adoración, pero eso trae una transformación muy, muy grande a nuestras vidas, amados. Mire, hay un versículo que les quiero leer que es demasiado poderoso y a veces, no sé si le pasa a alguien como a mí, pero a veces leemos cosas tan poderosas en la Biblia que tratamos como de adaptarla a nosotros en vez de creerlas simplemente y vivirlas. Según de Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18, es donde dice algo muy poderoso. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Aquí nos queda claro que el Espíritu Santo también es Señor. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Siempre se usa esto. Yo una vez escuché hace poquito donde decía, allí hay libertad, entonces está el Espíritu Santo. O como ahí cantan con libertad, entonces vendrá el Espíritu Santo. Pero ojo, que no es la libertad trae el Espíritu Santo, sino que es el Espíritu Santo trae la libertad. No es un trabalengua, pero espero que me entienda. La libertad no es que si somos libres, el Espíritu Santo vendrá. Es que si el Espíritu Santo viene, nos hace libres. Pero ¿libres para qué? ¿Libres para danzar, cantar, gritar, hacer cualquier cosa? Es cierto que podemos sentir ese tipo de libertad y hacerlo y puede ser muy lindo. Pero la libertad que está hablando aquí no es esa. Está hablando una libertad de una ceguera espiritual. Porque si uno lee todo el contexto, empieza a leer Corintios, habla cómo el pueblo de Israel se había hecho ciego para el Señor. No veían al Señor, no veían la gloria de Dios. Entonces por eso Pablo dice, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. Y luego dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Entonces, luego dice, por tanto, nosotros todos. Por eso le digo, son versículos a veces difíciles de aceptar y comprender. Nosotros todos. Nosotros todos. Esa palabra todos es tremendo porque no excluye a nadie. Todos los hijos de Dios, todos en la iglesia, todos en el reino de Dios. Dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Para mí esto está muy poderoso. Nosotros todos mirando a cara descubierta. No dice nosotros todos imaginándonos, nosotros todos pensando, nosotros todos solo recordando, nosotros todos estudiando, nosotros todos grabando los versículos. No, nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Qué significa cara descubierta? Sin velo, sin ceguera espiritual, sin el velo de la religiosidad, de la incredulidad. Porque dice el apóstol Pablo en ese capítulo que Israel, por la incredulidad, tiene un velo. Pero nosotros cuando dejamos la incredulidad, el Señor saca el velo y entonces podemos mirar. ¿Y qué podemos mirar? Como en un espejo la gloria del Señor. ¿Por qué un espejo? Porque la palabra muestra que Jesucristo es un espejo que refleja la gloria del Padre. Por ejemplo, dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero Jesús lo reveló. O sea, al Padre directamente no lo podemos ver, pero Jesús toma la gloria del Padre y la refleja para nosotros. ¿Y cómo la podemos ver? A través del Espíritu Santo. Entonces dice, luego de esto de mirar, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Dios santo. Y dice, como por el Espíritu del Señor, somos transformados en la misma imagen. Ese es el poder de la contemplación de la presencia de Dios. Perdón, siento que el clima me afectó un poquito, así que discúlpeme. Pero dice, somos transformados en la misma imagen. Esto es tremendo porque nosotros, cuando venimos al Señor, muchas veces cambiamos, nos arrepentimos y empezamos a obedecer la palabra, ser discipulados, y todo eso está maravilloso. Empezamos a dejar
costumbres, cosas que hacíamos, vicios. Nuestra vida se renueva, somos nueva criatura. Pero hay cosas que no han sido transformadas. Por ejemplo, yo puedo ser un predicador. Puedo ser un predicador y Dios usarme. Y esto lo puedo hablar con total seguridad y con autoridad. Y tener episodios, me ha pasado a mí, me pasó durante mucho tiempo, episodios de tristeza muy fuerte. Entonces, ¿cómo puedo yo ser un predicador, hablar la palabra, creer la palabra, ser usado por Dios y al mismo tiempo tener tiempos de tristeza, de depresión? Y le ha pasado a mucha gente. O personas que han sido usadas por Dios y tener ataques de ira, o tener pensamientos impropios, malos deseos, pecados ocultos. ¿Por qué hay cosas en la vida de muchos hijos de Dios que no han sido transformadas? ¿O por qué muchas veces somos hijos de Dios, conocemos la palabra, pero no nos parecemos a Jesús? Nos llama la atención eso, cómo muchas veces manifestamos un carácter que no se parece al de Jesús, que es distinto. Y es porque tenemos una naturaleza humana, tenemos nuestro propio carácter, tenemos nuestra personalidad. Pero si miráramos la gloria del Señor, nosotros empezamos a ser transformados. No solamente decir, ya, Señor, yo no me puedo enojar más. Padre, me arrepiento, reprendo, ato al enemigo, voy a cambiar, hago un compromiso contigo de que voy a cambiar. Esa es una forma, pero la transformación es transformación. O sea, es un cambio total de la sustancia. Y dice acá que somos transformados de una gloria a otra gloria, y a otra gloria, y a otra gloria. Y dice que somos transformados en la misma imagen. ¿Cuál imagen? La imagen que estamos mirando. Para que nosotros los hijos de Dios seamos transformados, debemos mirar. No solo imaginar, pensar, estudiar, debemos mirar. Y nadie está excluido, todos estamos incluidos. Mirar la gloria del Señor en un espejo. Y dice que esto es, hay una traducción que dice, esto por la acción del Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo que va transformando en nosotros cuando miramos. Voy a tratar de aterrizarlo un poquito. ¿Qué quiero decir? Que sea un poquito más práctico. Más práctico. Por ejemplo, Salmo 63. Muy conocido, muy lindo este salmo. Canción hermosa salieron de este salmo. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquí mire de nuevo, para ver tu poder y tu gloria. Para verlo. Así como te he mirado en el santuario. ¿Se imagina David? David hacía esto, entraba al santuario, se podía sentar de rodilla, guatita en el piso, o manos arriba de espalda en el piso, pero él se dedicaba a mirar, a contemplar. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Justamente como dice David, las madrugadas, me gustó lo que me dijo mi esposa, dijo, en las madrugadas, orar en la madrugada es lo mejor, porque no hay fila. No hay fila. No hay gente haciendo fila para pedirle cosas a Dios. Pero yo dije, esa lógica tiene un pequeño detalle, que hay gente en otros lugares que cuando es madrugada aquí, el otro lado de estar. No, pero está muy interesante porque cuando tú vas en la madrugada a buscar al Señor, cuando nadie se ha levantado, la mayoría están durmiendo, el silencio, la quietud, en Chile esa brisa que hay, ese frío. Claro, puede ser molesto el frío cuando uno está acostadito calentito, pero si se abriga bien y está cerradita la pieza o el lugar donde está, o se pone una frazadita encima y se sienta con el Señor, o se pone de rodillas con el Señor y habla con Él, conversa con Él, pero toma tiempo de contemplar. ¿Sabes por qué nos cuesta contemplar muchas veces? Porque nuestra mente está llena de pensamientos, de ruido, de estrés. Aquí es como que nosotros nos saboteamos a nosotros mismos. Saboteamos esta intimidad con el Señor. ¿Por qué la saboteamos? Porque imagínense que dice, ya, mañana
tempranito me levantaré, buscaré al Señor y quiero encontrarlo, quiero escucharlo. Pero si en la noche te quedas viendo, no sé, toda la temporada de una serie, es muy difícil porque vas a cerrar los ojos en la mañana y vas a decir, Señor, te quiero contemplar. ¿Y sabes lo que va a sonar en el interior? Va a estar sonando la música de la serie, las voces de los personajes. Yo sé de lo que te hablo, si nos ha pasado. Entonces, el ruido, la preocupación, los problemas, la política. Vemos de política, a mí me ha pasado ver debate, opiniones, información, ese deseo de conocer. Pero después quieres contemplar y toda nuestra alma está llena de ruido, está llena de caos. Entonces no podemos escuchar el silbo apacible. Queremos escuchar al Espíritu Santo. Entonces debes empezar a bajar volumen al estrés, bajar volumen al caos, bajar volumen a las actividades para buscar ese tiempo de contemplar la presencia del Señor. Mira, voy a seguir, vamos a ir a un corte musical y en el siguiente bloque te voy a hablar más sobre esta intimidad y lo que produce esta intimidad con el Señor, esto de buscar al Señor en la contemplación, en el silencio. Nos vemos al regreso. Esta prueba, veré tu victoria. Sé que así será. Tu espíritu me habla. Qué cosas grandes harás. Cosas imposibles, más de lo que pueda imaginar. Tú cumplirás tus promesas, cada palabra que recibí de ti, y ella será
Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Es sobrenatural. Sid Roth es el anfitrión del programa de televisión Es Sobrenatural. Un programa que explora milagros, profecías y encuentros espirituales. Experimenta eventos sobrenaturales desde una perspectiva cristiana. Es Sobrenatural, de lunes a viernes, a las 21 horas, aquí en el 15.1. Ya estamos de vuelta con este tema muy apasionante. Para mí es súper apasionante hablar acerca de esta realidad, de esta intimidad con el Espíritu Santo. No se olvide de comentar en el video, compartirlo, seguirnos en nuestras redes para que tengamos esta relación, esta conversación, podamos conocer de ustedes también. Así que búsquenos ahí en Instagram, comenten, mándanos mensajitos para que estemos en contacto. Mire, lo que estaba hablando acerca de esta realidad del Espíritu Santo, esta quietud, hay una palabra, hay muchos versículos que tengo acá, pero le voy a leer el Salmo 46:10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Esta quietud trae conocimiento de la presencia de Dios. Trae contemplar, estar en silencio y empezar a escuchar el silbo apacible del Señor. Y hay otro versículo del libro de Cantar de los Cantares que de verdad a mí me tocó muchísimo y he podido predicarlo unas par de veces, que es Cantar de los Cantares 2:12, que dice, las flores están brotando, ha llegado la temporada de los pájaros cantores, y el arrullo de las tórtolas llena el aire. Entonces, habla de la primavera, habla de las flores que están brotando, que llegó la temporada de los pájaros cantores. ¿Cuándo llega esta primavera a nuestra vida? ¿Cuándo llega estos momentos donde todo empieza a florecer, donde empezamos a dar fruto, donde empezamos a respirar ese nuevo aire, a sentir el solcito, a estar alegres, donde pasa la tormenta, el invierno, el sufrimiento? Dice, cuando el arrullo de la tórtola se escucha, cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando tenemos estos tiempos de quietud en la presencia de Dios y esperamos la presencia del Espíritu Santo y empezamos a oír su voz, el silbo apacible, nuestra vida empieza a florecer. Hay muchas cosas en nuestras vidas que están estancadas y hay muchos ministerios que están estancados, matrimonios que están con problemas, jóvenes que están confundidos, que luchan para mantener su fe, o muchos están luchando con tentaciones, con pecados, enfermedades. Parece que no hay salida, no hay solución. Y esa no es la vida que el Señor preparó. El Señor preparó una vida en abundancia, una vida donde las cosas fluyen, donde las bendiciones del Señor son abundantes, donde no hay escasez. ¿Y cómo podemos vivir esa vida abundante? Cuando escuchamos la voz del Espíritu. Es tan importante eso. Por eso Jesús tuvo que escuchar la voz del Espíritu. Todos los profetas escucharon la voz del Espíritu. Los apóstoles dependían totalmente del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros oímos al Espíritu, podemos caminar en la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces el Señor nos ha llevado a orar por mucho tiempo, a clamar, a orar en lenguas, también para que baje la voz del Espíritu. Esos son conceptos que a veces no pensamos mucho, no los manejamos. Estamos acostumbrados a decir,
bueno, esto dice la palabra, hay que hacerlo. Esto me predicaron, hay que hacerlo. Y esa es una verdad, pero una verdad incompleta, porque necesitamos que baje la voluntad de Dios, la voz del Espíritu. Eso significa en qué momento preciso hacer qué cosa. Ejemplo, siempre trato de dar ejemplo para que no haya confusión, porque puede sonar extraño, pero un ejemplo, el apóstol Pedro estaba liderando la iglesia en Jerusalén, estaba muy bien en Jerusalén, siendo usado por el Señor. Muchos judíos se convertían a la fe, incluso sacerdotes. Pero él escucha la voz del Espíritu que le dice: Pedro, mata y come, y le muestra una visión. Pedro se niega y porque dice: Señor, yo nunca comí algo impuro. Era un judío que cumplía las leyes, las tradiciones. Y el Espíritu le insiste: Pedro, mata y come. No llames tú común o inmundo lo que yo he limpiado. Y él está con esa visión. Luego el Espíritu Santo habla o previamente había hablado a través de un ángel, había hablado el Señor a Cornelio. El asunto es que el mismo Espíritu Santo organizó una reunión en la casa de Cornelio. Y luego el Espíritu Santo le dice a Pedro que baje con aquellos hombres que venían a buscarlo. Y Pedro baja, y cuando va con ellos, llega a la casa de Cornelio y comprende que el Señor le había enviado para predicar el Evangelio allí. Y empieza a hablar de Jesús. Ni siquiera habló del Espíritu Santo, no habló de bautismo, no habló de profecía, de lenguas. Él simplemente estaba contando acerca de Jesús. Porque dijeron: ¿por qué me trajeron acá? ¿Por qué me mandaron a llamar? Y ellos le cuentan que habían sido visitados por un ángel. Y ahí él habla de Jesús, y el Espíritu Santo cambia todos los planes y se derrama sobre Cornelio, sobre su familia, y el Evangelio llega a los gentiles. Entonces, eso es cuando baja la voluntad de Dios, baja a través de la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro pudo ver florecer su ministerio? ¿Por qué ve este convertimiento, este crecimiento de la iglesia? Por oír la voz del Espíritu Santo. Por eso la contemplación, el silencio es tan importante. Es más, la gente no cristiana, estas culturas paganas, usan la meditación. Y nosotros, la iglesia tradicionalmente, hemos rechazado todo lo que dice meditación porque lo vemos como ocultista, la nueva era o el yoga. Pero es cierto que existe en ese mundo esas cosas y son dirigidas por espíritus malignos para perjudicar a las personas. Pero en el reino de Dios la palabra dice claramente en el Salmo 1, el que medita en la ley de Jehová. El que medita, no solo el que lee, ni siquiera dice el que estudia, el que medita. Eso significa que tú lees y procesas esa palabra, la piensas. ¿Cuándo puedes pensar la palabra? Cuando dejas de lado otros pensamientos. Por eso hoy día estamos tan atacados por el estrés, estamos atacados por las muchas ocupaciones, tenemos muchas actividades, hacemos demasiadas cosas increíbles. Reuniones, una reunión, otra reunión, el trabajo, los niños, no sé, son tantas actividades, hobbies, y cuando tenemos tiempo vemos películas o nos divertimos, salimos o compartimos con otras personas. Pero toma esta palabra, el Señor nos está llamando a la intimidad, al secreto, donde podamos bajar el volumen de todo eso, oír la voz del Espíritu, y cuando oímos la voz del Espíritu es realmente la voluntad del Padre, que siempre está de acuerdo a la palabra, pero no a la palabra interpretada por hombres, no a la palabra interpretada incluso por teólogos, sino a la palabra interpretada por el Espíritu. Porque dice la misma palabra que será el Espíritu Santo quien nos enseñará todas las cosas. Dice después en Primera de Juan, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción misma que permanece en ustedes les enseña todo. Otra traducción dice, el Espíritu que permanece en ustedes les enseña todo. Entonces, es la interpretación del Espíritu, es lo que está hablando el Espíritu, es la revelación del Espíritu. Y decir revelación del Espíritu no es que inventaremos nuevas doctrinas, nuevas cosas extrañas, locas, que nos perjudiquen, no. Sino que es la esencia de la palabra, es la verdad profunda de la palabra, es la fuerza de la palabra, el poder que tiene para exaltar a Cristo, para seguirlo, para amarlo.
Eso viene por la voz del Espíritu. Entonces el versículo de Cantares dice que todo florece, todo está cambiando, se fue el invierno. ¿Por qué? En realidad no dice porque dice que se oye la voz de la paloma. Pero lo que estoy tratando de decir, lo que el Espíritu Santo está hablando, es que cuando oímos la voz del Espíritu, todo empieza a florecer. ¿Sabe que ese arrullo, yo busqué el significado de esa palabra, me acuerdo, y hoy día la volví a revisar, el significado de arrullo, y mire lo que significa. Arrullar significa que alguien dice, produce un sonido suave para atraer a otro. Qué lindo. Porque el Espíritu Santo, que es como una paloma, produce un sonido suave para atraernos. Aquí hay algo poderoso. Cuando contemplamos la presencia de Dios, si vas a contemplar la presencia de Dios, va a pasar algo. Te vas a enamorar del Espíritu Santo. Hay gente que dice, pero ¿qué beneficio tengo de contemplar? O ¿qué dice la palabra acerca del Espíritu Santo? Si es que lo vamos a aceptar, si es que le vamos a dar lugar. ¿Qué dice Dios? No sé qué. Pero esto va más allá. Esto significa amor al Espíritu Santo, amarlo. Cuando contemplas al Espíritu Santo, te enamoras del Espíritu Santo. Porque empiezas a escuchar su voz. Y su voz no es un grito, puede pasar. No es un reto. El Espíritu Santo cuando te habla no te está diciendo, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cómo se te ocurre? Oh, Dios mío. No, eso somos nosotros. Pero el Espíritu Santo habla con una voz suave, una voz dulce. Cuando logras escuchar esa voz tan suave, tan dulce, derrite el corazón. Hasta el corazón más duro se derrite. Hasta la persona más tosca o que nunca recibió amor se derrite, se desarma. Tú puedes tener todos los planes del mundo y estar empecinado en una cosa, pero si contemplas la presencia de Dios y lo buscas y escuchas la suave voz del Señor, se acabó. Todo lo que amabas, todo lo que querías y estabas empecinado, se lo rendirás al Señor. Nadie te obligará, nadie te dirá, tienes que hacer esto, tienes que cambiar. No, porque es solo la voz del Espíritu que te conquista. Por eso dice que cuando lo contemplamos, dice Corintios, somos transformados. Porque esa voz tiene su presencia, tiene el calor, tiene la nube, la gloria del Espíritu Santo. Entonces, otro significado se refiere a un canto también. El arrullo o el susurro, también el surear creo que se dice también, pero significa un canto que adormece o es una manera dulce de hablar para cortejar a alguien. Y yo creo que esto es lo que hace el Espíritu Santo. Él canta de una manera, habla de una manera dulce, al punto que logra atraernos y enamorarnos. Incluso puede significar hacer dormir a un niño. La madre arrulló al bebé con una canción suave, producir un sonido agradable. ¿Sabes qué? Incluso contemplando al Señor. Hay gente que me ha dicho, sí, yo fui a contemplar al Señor y me dormí. Y a mí no me parece nada raro, porque muchas veces me he dormido. Y a veces porque necesitamos descanso, necesitamos recuperar la fuerza. Pero el mismo Espíritu Santo con su voz nos hace dormir. ¿Por qué nos parecería extraño que el amado Espíritu Santo nos tome en sus brazos y nos haga dormir en su presencia? Es lo más lindo estar contemplando al Señor y hasta dormir en su presencia y despertar en su presencia y tener amistad con Él y caminar con Él. De verdad es lo más hermoso. El otro día le hablaba a mi esposa y le decía, bueno, muchas veces le he hablado esto y le digo, me he sentido siempre como un bicho raro hablando esto. Es como raro, es como fuera de lugar, como que incluso a veces gente cuando invita a predicar espera otro tipo de predicaciones. Pero estuvimos viendo unos videos de avivamientos, de la historia y escuchando muchos testimonios de la gente que vivió avivamiento y es impresionante cómo hablan del Espíritu Santo.
Yo ya lo sabía, ya en libros está todo eso. Pero cómo ver estos videos me recordaba cómo ellos hablan del Espíritu Santo, cómo hablan del contemplar al Espíritu Santo, colaborar con el Espíritu Santo, seguir al Espíritu Santo, buscarlo día y noche, pasar días sin dormir buscando al Señor. Ahora el consejo es tener buenos tiempos de dormir, de descanso, porque también ha mostrado la evidencia que muchos de estos hombres que no dormían por buscar al Señor se enfermaron. Entonces lo recomendable es buscar el buen descanso y buscar los tiempos para el Señor. Pero cuando escuchaba a estas personas, de verdad decía, qué tremendo que el Señor al final quiere que nosotros le busquemos más y más. Y dejamos de sentirnos raros. ¿Sabes que hay un testimonio del avivamiento de Escocia que estaba viendo, donde dicen que ellos empezaron a orar, hubieron mucho avivamiento, muchas visitaciones de Dios. Y ellos empezaron a orar, a clamar, y era tanta la oración que estaban trabajando y en los graneros, por ejemplo, paraban el trabajo, se tiraban de rodillas y empezaban a clamar al Señor y empezaban a decir que el Señor visitara la tierra nuevamente, se manifestara. Y algo que me sorprendió mucho es que llegó un momento donde la gloria del Señor descendió. Y descendió de una manera como la Biblia llama la nube Shekinah, que es una nube. ¿Se acuerda cuando el Señor fue llevado al cielo? Dice que una nube lo escondió. Esa nube es la nube de la gloria de Dios. Es la nube Shekinah que se manifestó en el templo cuando los sacerdotes inauguraron el templo de Salomón. Ofrecieron sacrificio y descendió la gloria que ni siquiera podían moverse. Esa gloria descendió en las Islas Hébridas de Escocia. Y cuando descendió esa gloria, dicen que la gente veía la nube con luz. En Colombia hace poco pasó que entró una nube a la reunión en la iglesia Avivamiento y escuchaba el testimonio de la pastora de la iglesia y dice que era como aceite, que tenía aceite la nube. Y claro, no es nada extraño si el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Él se manifiesta también como aceite. Pero en la isla Hébrida, cuando descendió la nube, tenía luz también y se movió por ese lugar. Y la gente sintió un temor tan profundo que todos quedaron en silencio, solamente contemplaban la nube. De esto estamos hablando, del contemplar. Es lo que dice Corintios. Nosotros todos, a cara descubierta, mirando en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Qué tremendo. Y esto que puede parecernos como fantástico, como extraño, como magnífico, como algunas personas, incluso en internet, está lleno de gente que ataca todas estas cosas, diciendo que es mentira, que es falso. A mí me da una tristeza tan grande, porque es solamente creer y buscar al Señor. Incluso hay gente buena que no cree. Hay gente que hace muchas cosas buenas, pero no cree. Pero el creer nos abre el corazón para poder encontrar esta presencia de Dios. Entonces, el contemplar, el mirar, el guardar silencio, incluso hablé del dormir, tiene mucho que ver para encontrar esta gloria. Por ejemplo, el libro de Éxodo 33:14, me encanta lo que dice, porque dice, el Señor le habla a Moisés y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios nos da descanso. Aquí Moisés iba a entrar a la tierra prometida, pero sin la presencia del Señor. Y él dice, si no viene tu presencia, no vamos. Aquí vemos esta decisión absoluta, radical de decir, o tu presencia o nada. Qué lindo, qué tremendo. Esto es lo que el Señor necesita. Hombres que digan esto. O tu presencia, Señor, o no me des nada. O tu presencia, o no me des ningún ministerio. O tu presencia, o no quiero ni predicar más. No quiero nada, quiero tu presencia. Aunque lo que Dios le había ofrecido a Moisés era la tierra prometida, eran todas las bendiciones, todo lo que necesitaban.
habían salido de la esclavitud, estaban en el desierto mucho tiempo y ahora venía la bendición. Pero Moisés fue muy inteligente y no solo eso, ya amaba la presencia del Señor, lo amaba, lo conocía, lo había experimentado. Moisés también había experimentado la nube. Dice que la nube los cubría en el día y en la noche el fuego. Entonces Moisés sabía lo que el Señor estaba diciendo. Si no estaba su presencia, aunque le entregaba la tierra, se sentía perdido. Y dijo, no iré si tu presencia no va conmigo. Y el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Por qué estamos tan cansados? Porque nos hemos alejado de la presencia de Dios. Porque hacemos actividades, porque hacemos miles de cosas por el Señor, para crecer, para lograr, para el ministerio. Pero si solo buscáramos la presencia del Señor, el Señor haría todo lo demás. Incluso en el libro de los Hechos, dice, el Señor añadía los que iban a ser salvos. El Señor añadía a la iglesia. Crecían llenos del Espíritu Santo, en el temor de Dios. Entonces, todo florece cuando contemplamos, cuando descansamos, cuando oímos la voz del Espíritu Santo. Algo que estoy haciendo últimamente es contar testimonios. Creo que son importantes. Alguien va a tocar y he visto que ha tocado gente. Una vez estaba con mi hermana, teníamos un tiempo pero de oración muy fuerte. Habíamos estado pero en la gloria del Señor en nuestra casa. Sentíamos la nube del Señor. Y me acuerdo que teníamos que salir, no sé qué teníamos que hacer. Y era verano. Y salimos súper bien. Estuvimos afuera, después tomamos todo súper bien, caminamos en la calle, etc. Tomamos un taxi y el taxi empieza a hablar del calor. Dice, qué calor insoportable, qué calor, no se aguanta. Y habló calor. Y con mi hermana nos miramos, no sé si se acordará, pero nos miramos y dijimos, yo le digo, ¿tienes calor? Y me dice, no, y tú tampoco. ¿Sabes qué? Caminábamos como si camináramos. Yo siempre lo digo así, es como un aire acondicionado. Porque es tan fresquita la gloria del Señor. Se puede manifestar con fuego, pero también con un refrigerio. Incluso la palabra dice, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La presencia del Espíritu Santo puede traer refrigerio. Y cuando escuchamos a este taxista, nos dimos cuenta que habíamos caminado en la calle, en el sol, en verano, en Santiago de Chile, que el calor es terrible, y no teníamos calor, porque estábamos caminando con la compañía de la nube del Señor. ¿Y qué nos recordamos? Obviamente el pueblo de Israel en el desierto. No tenían calor, no les hacía daño el sol. Entonces estamos hablando de una gloria real, de una presencia de Dios totalmente real y tantas cosas que Él puede hacer. El avivamiento de Chile cuando comenzó, los testimonios eran personas siendo arrebatadas al cielo y Dios mostrándole en el cielo cosas. Entonces, hay gente que dice, mira, pero si estás así es como que estás en las nubes y no tienes los pies en la tierra. Amados, somos la iglesia de Cristo. Nacimos llenos del Espíritu. Nacimos, el Espíritu Santo nos trajo al Evangelio, nos convenció, nos está pastoreando. Lo que más necesitamos es la presencia de Dios. Y Él llenará esta tierra. Viene un avivamiento para nuestra tierra. Y no por decirlo simplemente. Viene por aquellos que están buscando la presencia del Señor. El Señor decidió visitar la tierra, está visitando la tierra y lo seguirá haciendo y aumentará su gloria porque hay personas que están obedeciendo su voz de buscarle. La gloria del Señor está descendiendo sobre Chile. Amados, estamos llegando al final de este programa. Aunque estaba sin mi esposita, que hay más conversación y sin invitados, he podido compartir la palabra y me ha pasado a mí muy rápido el tiempo. Espero que haya sido de bendiciones para ustedes. Espero que pueda tomar esta palabra, buscar tiempos para contemplar al Señor, buscar tiempo para estar con el Señor en las mañanas, en la madrugada, en la noche. Es tiempo de buscar al Señor como nunca.
quería en estos minutos que me quedan simplemente contarles que tenemos unos eventos muy hermosos que vienen, donde el Señor también despertará y hará grandes cosas. Vienen eventos con jóvenes, eventos de evangelismo, eventos de puertas abiertas, 19 de junio. Tengo aquí una notita, a ver si la encuentro rápidamente. Tenemos aquí, 19 de julio, 17 horas, en la iglesia Encuentro con Cristo Plaza Egaña. Ahí hay un evento de puertas abiertas, celebración de los 70 años, y hay invitados muy especiales. Uno de ellos, un hermano que ha sido perseguido y en su país es de los más buscados por su fe en Cristo. No por ser un delincuente, no por ser un criminal, sino por creer en Jesús. Ha sufrido la persecución y estará impartiendo. Tendremos mucha sorpresa, mucho material sobre la iglesia perseguida. Será un tiempo hermoso. Perdón. El sábado 13 de septiembre está el evento A un Metro de Jesús, un evangelismo masivo en las estaciones de metro. Eso va muy, muy bien encaminado porque ya hay conversaciones con las autoridades, con todo. Entonces es el sábado 13 de septiembre en todas las estaciones de metro. Habrá evangelismo masivo. Necesitamos evangelistas, intercesores, adoradores, porque también habrá un altar. Previamente muchas reuniones de oración, de intercesión. También el 20 de octubre hay un evento muy masivo de evangelismo, un evento cultural donde también estaremos dando más información. Yo le invito a que busque las redes sociales de A un Metro de Jesús, también de Puertas Abiertas a América Latina, de nuestra iglesia, Iglesia EPES, y pueda conectarse. Cualquier duda nos escribe. Así que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo jueves en Día a Día. Bendiciones.